Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En este día martes 8 de noviembre, estamos desde luego como siempre muy a la expectativa de toda la actividad que ocurre en los Estados Unidos previo a lo que son estas elecciones de media política, como en algún momento algunos analistas lo consideran, sobre todo porque se estarían midiendo los alcances del predominio que puedan tener el Partido Demócrata versus el Partido Republicano. Un tema muy interesante que podría en algún momento dar lecturas por adelantadas de qué es lo que vendrían para las elecciones presidenciales, en las que ya se habla muy fuerte de la figura del presidente Donald Trump en la competencia. Pero bueno, para eso hay que esperar mucho. Así es que desde ya, bienvenidos, agradecemos a todos y cada uno de ustedes estar pendientes de nuestra señal en este martes. Como siempre, ocupamos el espacio para hacer análisis pertinentes sobre la situación de la seguridad en el país, y hoy para hablarnos sobre este tema, en la primera parte nos acompaña el criminólogo Ricardo Sosa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Ernesto López, buenos días a todos los televidentes y cibernautas, que Dios les bendiga, a la orden. Bueno, queremos como siempre invitarlos a ustedes a que participen. Nos interesa conocer la opinión que tengan con relación a los temas o temáticas que desarrollamos, así como también interactuar de manera que podamos tener insumos pertinentes y poder trasladarlos sobre la mesa. He estado viendo en algún momento algunos pronunciamientos, información que se maneja de las cuentas oficiales del gobierno, donde se destaca mucho la sostenida reducción de homicidios en El Salvador, Ricardo. Bueno, yo creo que eso es dentro de el año 2022. Puedo considerar que la mejor noticia del 2022 será el gane de la batalla contra las pandillas, como le ha denominado el presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad. Los resultados profundizados durante el 2022 hacen que se confirme lo que durante prácticamente la mitad de su gestión habíamos comentado, analizado, presentado datos y evidencia sobre los avances y los logros importantes de la estrategia del Plan Control Territorial. Durante el presente año, a las 0 horas de este día, se han cumplido 138 días sin homicidio durante el 2022, de los cuales 131 son durante el periodo del régimen de excepción. Esto lo que hace es reconfirmar la vasta evidencia que existe sobre la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad Ampliado, que ha sido efectiva, eficiente y que sobre todo, licenciado, ha generado esperanza en la población. Luego de algunos meses que no habíamos podido reunirnos con usted acá en el set, prácticamente lo que nos indican los datos es una profundización de las disminuciones y de la tendencia a la baja, no solo en los homicidios, sino en los principales delitos de alto impacto. Ahora, todo esto está enmarcado dentro del contexto del régimen de excepción, que ha permitido, que ha facilitado la articulación, en este caso de todos los actores del Estado, que en el pasado ha sido sin duda alguna las principales debilidades que ha tenido, como por ejemplo en el sistema judicial, por ejemplo en el sistema incluso de la misma policía, no digamos del Ministerio Público como tal. Sin duda, yo creo que aquí hay que destacar que esto no solo es un logro de la Policía Nacional Civil, del acompañamiento invaluable de la Fuerza Armada de El Salvador, sino que realmente hay un trabajo en equipo, articulado, pero no solo como un cliché que lo utilizamos para poder que una institución no se sienta mal porque no se está mencionando. Yo creo que el Gabinete de Seguridad Ampliado, como se le ha denominado, incorporando a la Fiscalía General de la República,
desde el año 2021 al Gabinete de Seguridad, ha permitido mejorar esa coordinación entre la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, entre Fiscalía y Policía Nacional Civil. Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene un papel activo dirigiendo la estrategia que el señor presidente está generando, esa directriz y ese liderazgo sobre lo que él considera cuál debe de ser el rumbo del plan de seguridad de El Salvador. Y además, aquí, además de estos actores que estoy mencionando, no podemos dejar de reconocer el rol de la Asamblea Legislativa, aprobando las leyes. En primer lugar, ahora ya nadie se recuerda, pero la estrategia del Plan Control Territorial pasó desfinanciada. Y es hasta el 1 de mayo del 2021 que llega la actual Asamblea Legislativa, llega y en los primeros 11 días comienza a revisar los compactos preaprobados, los aprobados y los pendientes de una segunda vuelta para la estrategia del Plan Control Territorial. Hasta entonces llegan los recursos. Por lo tanto, además de aprobar los fondos para que el Plan Control Territorial tuviera financiamiento, debemos de aclarar también que antes del periodo del régimen de excepción, ya la Asamblea Legislativa también le había cumplido al país haciendo 3 reformas importantes sobre los delitos, los crímenes y por supuesto sobre el seguimiento al crimen organizado. Y a partir del 30 de marzo del 2022 a la fecha, se han aprobado y se han autorizado desde la Asamblea Legislativa nuevas reformas al Código Penal y Procesal Penal que permiten una mayor estrategia y efectividad para poder desarrollar toda la persecución penal y llevar a los imputados ante el sistema de justicia. Así que este sería, digamos, un segundo componente. Y el tercero es la Corte Suprema de Justicia, muy pocas ocasiones proyectada desde este tipo de espacios, porque siempre se ha mantenido un poco a la saga y llena de críticas y de una serie de comentarios nada favorables para el sistema de justicia. Ahora observamos una disposición, una voluntad de la Corte Plena de poder coordinar, dirigir, facilitar que todos los tribunales estén en función del país, en función del respeto a la Constitución, a la garantía de los procesos, y esto hace que todo este esquema, que lo vemos reflejado en ciertos datos, represente la voluntad de la ciudadanía que estaba cansada del azote de las pandillas. Yo recuerdo que el presidente Nayib Bukele, desde que asume la responsabilidad de su candidatura, llega a la presidencia, tomó como punto de compromiso el transformar al país en un país, en una nación que resolviera, que tuviese precisamente resuelto el problema de la inseguridad que en ese momento estaba predominando, porque no hay, digamos, razón para no pensar que estábamos muy complicados en aquella época. Esto se ha cumplido. Bueno, el presidente Bukele, yo tengo en mis registros una madera de un diario, Diario El Mundo, ¿sí?, en la cual el 2 de junio del 2019 esa madera dice: Bukele ofrece recuperar el territorio. Es decir, un día después de haber asumido el mandato constitucional como presidente de la República. Sin financiamiento, sin apoyo de la Asamblea Legislativa, sin fondos, sin recursos, el presidente tuvo la voluntad política de resolver el principal problema de los salvadoreños y las salvadoreñas, que eran las pandillas. Las pandillas, los gobiernos anteriores, los partidos políticos anteriores les dieron un poder político y los lanzaron a una cuarta generación, su vida plena política. Esto quiere decir que no solo tenían el poder de negociar con los partidos políticos y decirle: te vendo inmunidad, impunidad, a cambio de que generes que la población acuda a las urnas y vote por mi bandera, que vote por mi color.
al generar toda esta estructura de hacerlos y convertirlos en actores políticos cuando las pandillas no buscaban esa dimensión, las pandillas, sus cabecillas y sus mandos medios se encuentran ante una disyuntiva, algo que ellos no buscaron. Así como no pensaron en algún momento llegar a atesorar tanto dinero, producto de la sangre, del luto y del dolor cometido a las familias salvadoreñas, tampoco pensaron que diferentes líderes de partidos políticos iban a llegar a pedirles que por favor obligaran a la gente a que votaran por ellos. Y no solo eso, los grabaron con audio y video, y existe la suficiente evidencia para confirmar que desde el año 2008 existían ya estos coqueteos, estos amagues, estos pactos, estas negociaciones, estas aproximaciones con estas estructuras criminales. Cuando llega el presidente Bukele al poder, al Ejecutivo, encuentra un panorama sombrío, y comenzando desde mi persona, no consideraba que en este gobierno se pudiera encontrar una solución a la grave problemática de las pandillas. Por lo tanto, ahora que estamos a unas semanas de cerrar el año 2022, cerraremos sin ninguna duda como el año con menor registro de violencia homicida en 201 años de república. Y esto le permitirá confirmarse a El Salvador como uno de los países más seguros en América Latina y en la región de Centroamérica y el Caribe. Fundamentando mi análisis en la población, en el territorio y en el número de homicidios, El Salvador es sin duda en este momento el país con menor registro de violencia homicida y con los índices delincuenciales que ningún gobierno anterior pudo lograr para el desarrollo pleno de la población y de la industria, del comercio y de los servicios. Ahora, este tema es bien importante porque cuando vemos el ranqueado que tienen los países con este problema de flagelo social, como lo ha experimentado Colombia, Guatemala tiene un problema también bastante serio, sé que están haciendo esfuerzos, Ecuador, por ejemplo, también, pero de alguna manera también nos está llevando a apuntalar, ser modelo para poder resolver problemas como de esta naturaleza. Y ya vamos a hablar precisamente de la participación que tuvo el ministro en Nueva York, donde fue a exponer el modelo por el cual está siendo tomado por estos países que yo te menciono. Bueno, es muy importante esa aproximación a esta temática que usted hace, licenciado, porque al 31 de diciembre del 2021, Chile, Paraguay, Uruguay, eran las naciones que cerraban el año 2021 como los países con menor registro de violencia homicida. Y luego venía otro grupo entre 7 y 9 homicidios por cada 100,000 habitantes, siempre en Sudamérica. El Salvador cerró el año 2021 con una tasa de 18.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, que nos llevaba al final de un segundo tramo, y que el presidente Bukele y su gabinete de seguridad hacen que por primera vez en el 2020, con la llegada de la pandemia por el COVID-19, El Salvador se encontrara por primera vez por debajo de la tasa de violencia homicida de México y de Colombia. Esto sucedió en el año 2020. En el año 2021 se tiene un nuevo avance en la disminución de la violencia homicida. Esto genera que El Salvador se ubique por detrás de Guatemala y de Costa Rica. ¿Qué va a suceder según en la última proyección que yo tengo al 31 de octubre? El Salvador se convertirá en el país con menor registro de violencia homicida por su número de homicidios y por la tasa por 100,000 habitantes de Centroamérica y del Caribe. Los países que usted menciona, licenciado, tienen
una variable importante. Todos presentan incremento durante el 2022. Y usted está planteando el caso de Ecuador. ¿Sí? Ecuador, luego de estar entre 9 y 12 homicidios para el 2022, la última proyección que yo he desarrollado es que Ecuador puede oscilar entre 17 y 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las prisiones, los centros penitenciarios en la República del Ecuador están controlados por el crimen organizado. Las graves crisis que ha enfrentado Ecuador durante el 2020, 2021 y 2022 lo hacen que el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, generara una serie de críticas y de comentarios adversos contra las disposiciones del señor presidente Nayib Bukele. ¿Y qué es lo que hemos encontrado la semana anterior? Una clara contradicción ante la comunidad nacional e internacional al implementar en 2 provincias de Ecuador el régimen de excepción. Un modelo copiado, replicado e imitado de las disposiciones emanadas por el señor presidente Nayib Bukele. Por eso es relevante lo que usted expone. El Salvador, por primera vez, se convierte en tierra deseada, en un modelo de seguridad que está revisándose las mejores buenas prácticas. En las diferentes escuelas criminológicas que soy invitado, a mí me están preguntando, ¿qué hay del método Bukele? ¿Cuál es el sistema Bukele? Todavía no se encuentra una definición. El plan Bukele son de los calificativos, de los epítetos que están denominando a los resultados de la estrategia del Plan Control Territorial. Y al encontrar estos diferentes calificativos, luego de la desconfianza, de la duda, por los informes negativos que salían de nuestro mismo país hacia el exterior, ahora el presidente Guillermo Lasso, otros líderes a nivel de América Latina, otras autoridades policiales y fiscales de los 5 continentes del globo terráqueo están poniendo su mirada en el modelo aplicado por el presidente Bukele, lo cual, por supuesto, es sujeto a una revisión, sujeto a que estos países puedan aplicar este método con las mejores buenas prácticas y tomen las mejores decisiones. Pero este modelo ahora tiene la confirmación y tiene la evidencia empírica, los indicadores necesarios para que lo puedan replicar. El presidente Bukele y su gabinete de seguridad tienen una diferencia, Ernesto, y es que aquí no han ido a copiar la receta de un parrillero, no han ido a ningún manual, a ningún libro académico, no existe, en el momento, licenciado López, ¿sí?, ningún país que ha ganado una batalla a los grupos de las pandillas. ¿Y cuál ha sido el factor de éxito que hemos tenido? El sistema de inteligencia y de contrainteligencia de nuestros cuerpos e instituciones de seguridad y justicia. Y voy a agregar un elemento que he escuchado yo decir de manera muy popular también de un presidente que tuvo para poderle enfrentar las cosas. ¿Qué ha tenido? Bueno, la verdad es que usted sabe cómo lo hablan y cómo se dice coloquialmente en los parques, en las plazas, en las esquinas, en la cancha cuando se va a ver el partido. Lo dicen en otras palabras. ¿Qué ha tenido yo le denomino a eso, ante un medio de comunicación y ante un programa como el suyo, líder en opinión, que el presidente Bukele demostró desde el 1 de junio una voluntad política de resolver este problema. Y el éxito, y me recuerdo en plena pandemia, cuando conversábamos, Ernesto, y la gente se molestaba a través de las multiplataformas de redes sociales porque yo sostuve y sostengo que el mayor éxito del presidente Bukele es el plan y la estrategia de seguridad. Independientemente de que salvó muchas vidas con las medidas adoptadas con la llegada del COVID-19, pero eso no se compara
a los miles y miles de salvadoreños y salvadoreños que ahora respiran, que tienen tranquilidad, que se quitaron el azote de las pandillas, que estaban hasta aquí, de la extorsión, de los desplazamientos forzados, de que en los microterritorios, cuando un negocio iba prosperando, llegaba el palabrero y le decía, te doy 72 horas, te doy 24 horas para que abandones este territorio y este negocio nos queda a nosotros, a la pandilla. Ese tipo de situaciones, ese tipo de historias llegaron a un final. Y eso es lo que la población a usted le comparte de esa manera, licenciado, pero que definitivamente lo que refleja esto es la experiencia del Gabinete de Seguridad Ampliado. Ahí encontramos a un exministro, a un ministro de Justicia y Seguridad, exfiscal de áreas especializadas. Encontramos también a un compañero de él en otras áreas contra el crimen organizado, que ahora es el fiscal general de la República. Encontramos al director general de la Corporación Policial, subdirector de áreas especializadas. Encontramos todo este componente incorporando al vicealmirante René Francis Merino Monroy como ministro de la Defensa Nacional, conduciendo estratégicamente la Fuerza Armada para apoyar las tareas de seguridad pública. Fíjate que a propósito tenemos acá un video de la alcaldesa de Guayaquil donde ella hace una reflexión en una entrevista que estaba haciendo con la prensa y en la que decía, ¿por qué no se replica lo que se está haciendo en El Salvador? Veamos a continuación estas declaraciones. Y les hago una pregunta simple. ¿Quién combate la seguridad en El Salvador? Para que lo pueda entender la gente. ¿Es un alcalde o es el presidente? Es Bukele. ¿Quién lo hace en Guatemala ahora? ¿Es un alcalde o es el presidente? Presidente, copia. Así de sencillo, copia. Si hay alguien que lo hace bien, haga usted lo mismo. Haga lo que hace Bukele. Es sencillo. Solamente póngase a leer el paso a paso y no permita que lleguemos a cosas que ya no tendrán vuelta atrás. Es bien interesante, o sea, de frente hay una responsabilidad que tiene un gobierno municipal de poder generar las condiciones favorables en una comunidad o en un municipio para que haya seguridad. Sin embargo, habla precisamente de la ponderancia que tiene la figura de un presidente para poder entrar de lleno a tocar esa fibra sensible que tienen las sociedades. Ella dice, ¿por qué no se hacer paso a paso lo que hace el presidente? Porque los alcaldes, las alcaldesas, en cualquier país de nuestro continente, tienen el compromiso de generar esas condiciones. Dependiendo de las legislaciones y del país, en términos generales, como es el caso de El Salvador, los alcaldes y las alcaldesas solo tienen dos competencias de acuerdo al Código Municipal: la prevención y la disuasión. Pero aquí observamos cuerpos de agentes municipales como que fueran mini humos, escopetados, todo el equipo de cuerpo de agentes municipales, en una flagrante violación al Código Municipal. Además, queriendo sustituir las competencias y las facultades que tiene nuestra Policía Nacional Civil. ¿Por qué en lugar de equiparlos con escopetas, con chalecos blindados, con rodilleras y todo ese tipo de equipo que ahuyentan a la población, por qué mejor los cuerpos de agentes municipales no dan un paso, caminan 1 metro y se ponen en función de la disuasión y de la prevención? Y que utilicen la mejor herramienta que puede tener en este momento un personal del equipo de cuerpo de agentes municipales. Es su radio de comunicación o su teléfono móvil para llamar a los facultados, a la Policía Nacional Civil. Lo que veíamos en el video es el clamor de alcaldes y de alcaldesas en todo el continente que le están exigiendo de diferentes maneras a sus presidentes: mire, replique el modelo del presidente Bukele, ¿sí? Vaya y revise las mejores buenas prácticas. Y además, mi sugerencia, mi respetuosa recomendación para estos países es:
busquen los canales adecuados con el gobierno de la República de El Salvador, porque esto no solo es de agarrar un periódico o de llevar un modelo que usted considere que le va a generar los insumos. Este modelo necesita continuar en su estudio y generarle toda la estructura para que sea un modelo de exportación salvadoreño como lo es ya. No tengo ninguna duda que la guerra contra las pandillas la va a ganar el presidente Bukele y su gabinete de seguridad. Y eso en beneficio suyo y en beneficio mío, que somos ciudadanos, que siempre deseamos y anhelamos vivir en paz. El que les habla nunca ha vivido en paz. Nuestra juventud y adolescencia en el conflicto armado. Después se nos dijo que venía la paz, que venía la inversión, que íbamos a hacer X, Y o Z país utilizando como una imagen que nosotros íbamos a imitar las mejores prácticas de otros países. Tampoco llegó eso. Y cuando estábamos en ese periodo de transición, surgen las bandas organizadas y semi-organizadas para cerrar el año 99, 2000, iniciando ya con toda la primera generación de pandilleros, los cuales habían llegado de Los Ángeles, California, a sembrar el odio en dos grupos de estructuras de adolescentes y de jóvenes, que sembraron el odio entre ellos. Y cuando se había logrado todo esto de manera oculta y ante la falta de acción de los gobiernos de ese momento en prevención, en disuasión, en combate y represión estratégica, surge en el año 2001, 2002 ya las primeras acciones de las pandillas, no como las conocemos ahora. Tenemos evidencia de extorsión entre el 2002 y 2003 al sector público del transporte colectivo. Por lo tanto, esta historia del presente siglo está llegando al momento en el cual el señor presidente de la República, Nayib Bukele, se presente ante cadena nacional de radio y televisión y multiplataformas de redes sociales para anunciar la mejor noticia del siglo, que se ha ganado la guerra contra las pandillas. Bueno, y eso también va en consecuencia al anuncio que mismo hizo con relación a buscar una reelección, participar en una reelección presidencial. Puede ser una pausa, 6:59 minutos. Hablemos acerca también de esa, digamos, concatenación de esfuerzos que no solo lleva a ser un modelo, sino que también al mismo Estados Unidos, que tiene el problema de las pandillas de Estados Unidos es una realidad que no la podemos obviar también, ¿no? De hecho, gran parte de la, digamos, de la migración que hemos tenido de este flagelo viene desde esa zona. El ministro Gustavo Villatoro llega a esta convención. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que realmente ahí se dice? ¿Por qué se hace? Y sobre todo, ¿en qué marco nuestro país llega a hacer una exposición sobre el tema? Voy a hacer una pausa, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos entonces ahora a continuar conversando con nuestro invitado de esta primera parte, Ricardo Sosa. Él es criminólogo y con quien por años hemos estado estudiando el tema de la violencia en el país desde varios ángulos, no solo desde el punto de vista del tema de la delincuencia, sino también del tema de las condiciones que se generan precisamente en un municipio que no tiene alternativas para poder generar y aprovechar esa energía positiva de jóvenes. Ricardo, ¿qué representa para el país el estar en una convención mundial en Nueva York donde se hizo la exposición del plan control territorial y el efecto per se que esto ha tenido en el combate de la delincuencia? Bueno, yo creo que durante muchos años, licenciado, hemos estado en este set. De hecho, ya pintamos canas, ¿sí? Ya peinamos canas también, tratando de encontrar análisis, propuestas, soluciones. Y por primera vez, ahora puedo estar frente a la televisión salvadoreña, en Megavisión, y decirles que se siente de mucha satisfacción que por primera vez un funcionario del Estado salvadoreño sea recibido
en Estados Unidos de Norteamérica como ya lo merecíamos. Realmente, como toda una personalidad, el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro, representó al presidente Bukele y al Gabinete de Seguridad en este cónclave. Y así como se observa a través de ese video, fue llevado a hacer todo el recorrido en este centro de alta especialización y formación en Nueva York. Ahí se encontraban más de 500 jefes policiales, representantes, expertos en seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de la nación en este momento denominada la más poderosa sobre la faz de la tierra, desarrollando un evento que es toda una tradición, que es este cónclave donde se analiza cada año cómo van los planes, las estrategias sobre el combate, la represión de las pandillas en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí ustedes pueden observar cómo se denomina Gantt Conference 2022. Y esto es todos los años. La mayoría de expertos en seguridad en el mundo siempre estamos pendientes de este cónclave, porque es los avances de la nación americana en el combate y la represión a estas estructuras. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas olvidan que las pandillas criminales, como las conocemos en El Salvador, dejaron su ombligo en Los Ángeles, California. Es allí donde las pandillas se originan en la modalidad delictiva criminal como les conocemos. Es más, entre 1850 y 1899, en los Estados Unidos de Norteamérica existían ya alrededor de 150 grupos de pandillas o maras. Y de 1900 a 1999, esto proliferó y profundizó todo este tipo de estructuras criminales. Y por supuesto, El Salvador, San Salvador, nuestra amada república, era conocida a nivel mundial como la capital de una de estas estructuras. La llegada del ministro Gustavo Villatoro a este cónclave y ser esperado para escuchar su conferencia magistral e ilustrar a todos los expertos, a todos los jefes policiales de aquella nación en cuál es el método, cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál ha sido todo la inteligencia y la contrainteligencia que han aplicado salvadoreños y salvadoreñas, porque este modelo es nuestro. Este modelo ha sido diseñado por el presidente Bukele, por la Policía Nacional Civil, por la Fiscalía General de la República, por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por personal de la Fuerza Armada de El Salvador, todos y todas salvadoreños, nacidos aquí. Aquí no se ha ido a copiar ningún manual, ni libreto, ni teoría de ningún iluminado. Esto surge del Salvador. Y por eso, papel y lápiz en la mano, todos esos policías se observan que están anotando cada una de estos lineamientos estratégicos que el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador llegó a exponer ante esta nación. Y no es casualidad, licenciado, que terminando esa conferencia y que estas imágenes comienzan a dar la vuelta al mundo, que líderes a nivel del continente americano comienzan a darle la razón al presidente Bukele. Y en El Salvador, analistas que en esta misma silla y en este mismo set han negado la efectividad de la estrategia impulsada por el presidente Bukele, ahora cambiaron de opinión. Antes sus argumentos los hacían sin ningún tipo de técnica criminológica ni victimológica, sin ningún tipo de datos ni cifras, a pesar que se les hacía el favor de presentárselas de manera resumida. Pero qué bueno que ahora, al observar
que en este cónclave en los Estados Unidos de Norteamérica llega El Salvador a exponer el modelo y el plan y la estrategia de seguridad, ahora ya comienzan a reconocer que sí hay excelentes resultados, que sí se ha logrado disminuir los homicidios, que sí hay disminución en los delitos de alto impacto. Eso es bueno en el sentido de que ahora ya no pueden negar, no pueden poder mantener lo que era innegable e irrefutable que eran los resultados del trabajo de nuestra Policía Nacional Civil, con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada y la articulación con la Fiscalía General de la República. Hay un elemento importante que destaca la presencia del funcionario en este cónclave, y es precisamente el interés que tenían varios de los departamentos, en este caso de los Estados Unidos, por conocer cómo tratar el problema. Y se hacía la reflexión si este problema es tratable a nivel federal o es local o es por ciudades que debe de ser tratado. Porque yo creo que aquí en el país fue el Plan Control Territorial, la primera fase, que entró desde luego el control mismo de los territorios, como su misma palabra lo indica, y luego vinieron las otras fases que creo que van en su... Ayer conversaba, por cierto, con el director de Carlos Marroquín, que está en el tema de entrar precisamente a los territorios, y es decir, aquí no solo se trata de venir y limpiar, porque a lo mejor el germen ahí se encuentra todavía, ¿no? Y esto puede proliferar con el tiempo. En el caso de Estados Unidos se preguntaba, bueno, ¿cómo podemos limpiar y saber que no vuelve a resurgir este problema? No, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe de tener la humildad para poder recibir la asesoría ya más específica, más técnica de parte del Gabinete de Seguridad Ampliado. El señor ministro en su conferencia magistral los ilustró de manera general y lo fue llevando paso a paso. Sin duda nosotros no pudimos escuchar aspectos medulares de su conferencia magistral, pero en este tipo de eventos no hay ningún tipo de reserva cuando se sacan ya a los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que el modelo de El Salvador le puede funcionar a los Estados Unidos de Norteamérica si hacen un análisis integral de sus condiciones. No pueden replicar el modelo de El Salvador y tratar de llevarlo a un estado o a varios estados, porque ellos tienen legislación diferente a la nuestra. Pero ¿qué sí se puede hacer desde una opinión fundamentando en la criminología? La violencia, los crímenes y los delitos de las pandillas deben de estar y están focalizados en aquella nación americana. Estamos hablando de algunos estados donde no existe ninguna duda entre la costa este y la costa oeste de la predominancia de estas estructuras criminales. Por lo tanto, el análisis estratégico es el modelo, el método Bukele implementado en El Salvador, qué condiciones requiere en los Estados Unidos de Norteamérica y de manera específica en cada nación donde lo quieran implementar para poder impulsarlo. No es generalizada la presencia de las pandillas en los 50 municipios, en los 50 estados de la nación americana, como no lo era en El Salvador en los 262 municipios. Por eso, la fase 1 de la estrategia del Plan Control Territorial fue enviada a los grandes centros urbanos de los municipios donde el análisis estratégico del presidente con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada decidió enviarlo. Ahora, lo importante para los Estados Unidos de Norteamérica es que una nación de Centroamérica que lleva por nombre El Salvador les está brindando los insumos técnicos de calidad para que puedan revisar el trabajo de análisis de contrainteligencia, cuál es la efectividad de nuestra Policía Nacional Civil
en el diseño de esta estrategia. Cómo se cambió el método de perseguir a estas estructuras criminales y enfocarse en las estructuras. Cómo la disminución de la violencia homicida no solo tiene que ver con la estrategia del Plan Control Territorial, sino en el giro que ha hecho el gobierno y el Gabinete de Seguridad Ampliado de ir tras los sicarios, de ir tras los gatilleros, de ir tras los homicidas. Y en el 2021, por primera vez, se tuvo más capturados que homicidios en el año 2021. Y esto se va a replicar en el presente año. Hay una pregunta que están haciendo los televidentes acá que me gustaría conocerla desde tu ángulo como criminólogo. ¿Qué va a pasar con estos 56,000 y pico, que fue la última cifra, y con el otro dato que también sumara el ministro de Seguridad el día de ayer, que hablaba acerca de 20,000 personas más que faltan todavía entrar, ser capturadas, perdón? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que tiene que suceder, en mi opinión, es que el presidente de la República, el comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, su gabinete de seguridad, a través de cada uno de los representantes de las instituciones del gabinete de seguridad, han manifestado en muchas ocasiones que este plan y esta guerra contra las pandillas llegará y finalizará hasta capturar al último de los miembros de estas estructuras que están debidamente identificados. Por lo tanto, lo que el país requiere ahora es hacer toda una reconversión, una estrategia de las implicaciones que tendrá para el país el sostenimiento de estas personas privadas de libertad. No podemos esconder una situación que la privación de libertad de estas personas capturadas en el régimen de excepción, más las que ya se encontraban en el sistema penitenciario, deben de recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento criminológico para poder disminuir en un primer momento sus niveles de peligrosidad a agresividad. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo de un refuerzo del Consejo Criminológico Nacional, de los consejos criminológicos regionales y de los equipos locales en cada centro penitenciario para poder desarrollar un diagnóstico criminológico oportuno y aprovechar todo el funcionamiento de este nuevo centro penitenciario en el departamento de San Vicente, donde se recibirá la mayor carga de personas que tienen, de acuerdo al diagnóstico, los mayores niveles de peligrosidad y agresividad. Y por lo tanto también hay que considerar también que en este número que tiene la Policía Nacional Civil debidamente estructurado por todos sus análisis criminales y delictivos altamente profesionales, hay que considerar que ya existía, previo al régimen de excepción, aproximadamente unos 18,000 miembros de estructuras de pandillas ya capturados, procesados y condenados. Por lo tanto, la victoria y el anuncio del presidente Bukele, que ha ganado la guerra contra las pandillas en El Salvador y que se convierte en el primer país en el mundo en ganarle la guerra a las pandillas, está próximo. Y yo vivo y espero que sea lo más pronto posible. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Ricardo, que como siempre estés atentos a actualizarnos con información que sin duda alguna viene poco a poco siendo tratable desde el punto de vista de cómo se está llevando a cabo los planes operativos del gobierno, cómo está actuando en este caso otros actores como el Ministerio Público, el sistema judicial, que creo que todavía nos quedó sobre la mesa tratar algunos aspectos elementales con relación a estas últimas reformas que se hicieron con respecto a los tribunales especiales y al tema de escuchas telefónicas. Así es que, de alguna u otra manera, me quedo pendiente con el sabor más adelante, como siempre, de seguir conversando contigo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Que Dios les bendiga. La bandera del Salvador
al finalizar el año 2022, se encontrará ondeando dentro de un grupo privilegiado de 7 países en el continente americano con menor violencia homicida. Son grandes y buenas noticias para nuestra amada República. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Te agradezco muchísimo, nos vamos a la pausa, son las 7:19. Vamos a continuar conociendo aspectos también con relación al tema de seguridad. Viene el vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa, a comentarnos acerca de la donación de helicópteros por parte del gobierno de Estados Unidos y también otros aspectos que tienen que ver con la lucha contra la narcoactividad y, por supuesto, también la participación en los planes de seguridad. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis sobre un balance de la actividad en nuestro país relacionadas con la política de seguridad y el efecto per se que hemos tenido en los últimos días, en donde la versión oficial habla precisamente que hemos tenido una baja considerable en cuanto a cifras. Creo que nos seguimos manteniendo digamos, en una tasa de 0 homicidios casi diario, ¿no? Sí, ahí vamos. Bien interesante. Bienvenido, ministro. Qué gusto tenerlo acá con nosotros, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. Nuevamente estamos acá para compartir con ustedes e informar de todas las acciones que está realizando la Fuerza Armada y el Gabinete de Seguridad. Decía de que hemos tenido este tipo de noticias en cuanto a la baja de casi la tasa de homicidio cero que hemos mantenido en su mayoría de los días últimos. Sí, desde prácticamente que entró en vigencia el régimen de excepción, el promedio de homicidios está abajo de 1, anda por 0.71, 0.78, y tenemos, por ejemplo, el mes pasado, teníamos por cada 2 días había un homicidio. Eso da, obviamente, que al final del mes tuvimos 20 días con 0 homicidios. Esto igualó a los meses de julio y agosto, que el promedio final de días con 0 homicidios fue de 20 días con 0 homicidios, y octubre que tuvimos ese mismo resultado. Esto obviamente es producto del trabajo de la estrategia de seguridad del señor presidente Nayib Bukele y del trabajo que estamos realizando las instituciones en el Gabinete de Seguridad. Importante pues que tener una tasa abajo de 1 diarios es obviamente para la historia de nuestro país es algo muy positivo y algo que era impensable anteriormente. Por eso es que nosotros vamos a continuar realizando este trabajo, decirle que día a día la Fuerza Armada junto con la policía salimos a buscar a los terroristas que todavía andan sueltos, que todavía andan haciéndole daño a la población. Ya todos sabemos que la mayoría de ellos se han ido a esconder a la parte montañosa, y allí estamos nosotros a diario buscándolos y estamos obteniendo resultados muy positivos a diario. Tenemos parte de las críticas que hacían era el por qué no habían incautaciones de armas y querían hacer una relación entre la cantidad de delincuentes que ya estaban detenidos con la cantidad de armas decomisadas. Bueno, pregúntenle a ellos por qué las tienen escondidas. Pero bueno, nosotros hacemos un trabajo junto con la policía, el trabajo fuerte que tienen y donde tienen capacidades bastante buenas es en la investigación, y a través de esa investigación es que se van descubriendo los lugares donde puedan tener armas escondidas. Pero lo que le quiero decir es que a medida el tiempo va avanzando, que con todo el accionar de la Fuerza Armada y la policía, la presión que se ejerce sobre ellos, la desarticulación que se les está haciendo,
está obligándolos a que comiencen a sacar las armas para protegerlas. Y ahí es donde en los últimos días les hemos incautado bastante armas de grueso calibre y también pistolas, o sea que en la medida que el tiempo va avanzando también se les van incautando más armas, y eso también es algo positivo porque esas armas son obviamente las que utilizan para generarle el dolor y el luto a la población salvadoreña. Al mismo tiempo que se van desarticulando y se van capturando más delincuentes con rangos mucho más altos en las estructuras pandilleriles. Ministro, usted tocó un tema que sin duda alguna llama la atención desde el punto de vista de cómo ha sido el comportamiento que ha venido experimentando todo el accionar frontal que ha tenido los cuerpos de seguridad con estos grupos delictivos, y es el repliegue que han tenido precisamente a las zonas rurales. De hecho, recientemente vimos también un enfrentamiento en una zona rural, si no me equivoco fue en el sector del Puerto del Triunfo, en toda la zona costera. Sí. Es decir, sí hay entonces un repliegue de la cual corresponde a ustedes ir tras la búsqueda de ellos. Sí, porque recordemos que la conducta de los delincuentes no es ir a esconderse y allí vivir como ermitaños, ¿no? Los últimos días de su vida. La intención de ellos es ir a esos lugares a recuperarse, a reorientar sus acciones para nuevamente continuar haciéndole daño a la población, y de hecho han intentado hacerle daño a la población, pero la presencia de las instituciones como la policía y la Fuerza Armada ha evitado que eso lo puedan materializar. Entonces ellos, si nosotros les dejamos tranquilos en esos lugares, van a resurgir nuevamente, y eso es mucho más peligroso. Por esa razón es que el señor presidente nos ha dado todos los recursos necesarios y nos siguen apoyando para que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada mejoren esa capacidad de operar en esos lugares y desarticular estas bandas delincuenciales. Pues hemos visto cómo siguen en esos campamentos, y muchos de ellos con la intención de generarle daño a la autoridad, porque han estado realizando agresiones ilegítimas en contra de la Fuerza Armada y de la policía, y en esos lugares donde resultan o capturados o algunos que resultan fallecidos, y resulta también la incautación de armas, de droga, de dinero, que es todo lo que utilizan para fortalecer las maras y pandillas. Decirle que, por ejemplo, hablando en esta misma línea, el día de ayer, ya en horas de la tarde, hemos tenido resultados muy positivos. La Policía Nacional Civil en un cantón de Huizúcar capturó a un delincuente a quien le decomisaron un AK-47 y un fusil AR-15, un M16. AR-15 con abundante munición 5.56 y 7.62. Luego la Fuerza Armada, en un grupo conjunto con Policía Nacional Civil, ubicaron a un menor de edad en otro cantón de Huizúcar, en el cual se le incautaron dos armas, dos pistolas 9 milímetros. Y posteriormente en Izalco, en Tres Ceibas, se dio otra incautación por parte de la policía, y otro en el cantón Tezcal de Izalco, que se ubicaron a 3 pandilleros de la 18 sureños, a los que se les incautó un fusil M16 con munición. Estos resultados que se han tenido, todos han sido en el área rural, y es porque nosotros estamos yendo a buscarlos para desarticularlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Y obviamente, además de incautar armamento, pues se han detenido a los pandilleros. Y aquí es importante recalcar que día a día, aunque sean 2, 3, 4, 5 armas que se les van decomisando a diario, pues les va restando esa capacidad a ellos de
continuar organizándose y haciendo daño. Ministro, le escuché decir a su homólogo de Seguridad Pública en su momento hablar de que aún falta por capturar a 20,000 pandilleros más, que son los contemplados estadísticamente según el plan o el régimen de excepción. Efectivamente, y por esa razón es que nosotros continuamos con el régimen de excepción y continuamos articuladamente, de manera conjunta, trabajando con la policía para ubicar a estos pandilleros que ya la policía los tiene fichados. O sea, esto es la gente que la policía tiene ya registros de que existen y que están escondiéndose en diferentes partes del país. Pero también hay que considerar que algunos de los pandilleros que aún no están fichados, que también se van sumando al trabajo que se está haciendo la autoridad para irlos capturando y poniéndolos ante la justicia. Es decir, que al final lo que pretendemos es que El Salvador quede liberado de pandilleros, y ese es el objetivo final, el estado final deseado de la autoridad. Ministro, otro tema que estaba abordando con su antecesor tiene que ver precisamente con la participación que ha tenido el país en foros mundiales, donde se ha destacado muy bien las acciones que se han hecho para combatir la delincuencia. La última fue una participación en un foro antipandillas mundial que se llevó a cabo en Nueva York. Ahí estuvo el ministro. Y veíamos también el interés de otros países por querer replicar este modelo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ejes de acción que permiten de alguna manera la efectividad y ser de la atención de estos países? Me gustaría hablar de eso también. Entiendo que Estados Unidos ha facilitado ciertas unidades aéreas que buscan apoyar también programas de vigilancia, de supervisión que tiene en misiones internacionales nuestra Fuerza Armada. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:34. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, ministro. Este tema relacionado con ser un modelo de proyección a otras ciudades, a otros países, creo que quedó en evidencia en este cónclave en el que participó el país, mostrando los indicadores positivos que se han tenido con la implementación del Plan Control Territorial y también el régimen de excepción. Es que lo que sucede es que después de 3 años, 7 meses, un poco más, de que se echó a andar el Plan Control Territorial, han venido obteniéndose resultados que cuando los comparan los especialistas, los expertos en esta materia, ven que son incomparables con otros países de la región por los excelentes resultados. Entonces genera esa inquietud en ellos, cómo lo están haciendo, y qué mejor que se los puedan explicar los funcionarios que están en la ejecución. El señor presidente pasa dando datos de lo que se está haciendo, pero también los funcionarios que asisten, en este caso el ministro de Justicia, que lleva la información al detalle de qué es lo que hemos estado haciendo, obviamente es porque los resultados han sido contundentes. Y esto, a medida que el tiempo va avanzando, todavía toma mucha más fuerza. Hemos estado observando cómo algunos mandatarios de otros países del mundo que pues eran influenciados por la corriente de oposición de nuestro país, que no solamente a nivel nacional, sino que internacionalmente han querido quitarle méritos a este trabajo, pues quizás les influyeron en algún momento y dijeron que esto que se estaba haciendo en El Salvador jamás lo iban a aplicar ellos en sus estados. Pero vemos el ejemplo último en Ecuador, que prácticamente están queriendo hacer lo que se ha hecho en El Salvador, pero realmente para lograr este éxito se necesita que haya un liderazgo y que haya una determinación
desde la cabeza principal, que es el señor presidente de la República, hacia las demás instituciones que están involucradas. Ajá. Y eso es lo que les podrá dar los resultados que hemos tenido en El Salvador. De lo contrario, pues no van a obtener lo que esperaban. Pero esto habla de que el trabajo, el plan control territorial, sí es un plan eficiente que está dando los resultados para los cuales se diseñó. Y por esa razón es que a nivel internacional están tratando de ocupar este modelo para llevar esa tranquilidad en los países donde la delincuencia ha alcanzado niveles insostenibles, donde la misma población comienza a exigirle a los mandatarios que tomen medidas contundentes, y lo que sucede es que ahora ya hay un modelo, ya hay algo con qué comparar, lo que es el modelo de El Salvador. Sí. Entonces ya dicen, mire, si porque ese país, que era el país más violento del mundo, ahora se ha convertido en el país con mayor seguridad en el continente. Y si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces eso es lo que ha motivado a que otros países, otras instituciones lo vean positivo. Lo vean positivo y consulten cómo hacerlo. Ministro, ¿hay también paralelo a eso voces críticas de cómo se llevan a cabo? Y yo solo recuerdo un dicho que se maneja mucho en el caló de castrense: toda guerra deja muertos. Y ese es otro de los grandes temas hoy en día acá por algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Sí, mire, hay muertes de personas o violaciones de derechos humanos. Claro, hay que conocer mucho la teoría de la guerra, tener bastante conocimiento para cuando uno se mete a hablar del tema así con esa profundidad. Bueno, hay conceptos ya modernos de estos fenómenos. Están las operaciones militares distintas de la guerra, que son aquellas en las cuales no son una guerra convencional, pero que las instituciones como policía o las Fuerzas Armadas participan, en las cuales según la naturaleza de esas operaciones puede haber el uso de la fuerza letal. Y en ellas, por ejemplo, las operaciones de imposición de la paz, ese es un ejemplo, las operaciones de mantenimiento de paz, esas son ejemplos de estas operaciones. El caso de nosotros, que nosotros estamos viviendo, hay una guerra contra pandillas. Y en toda guerra hay siempre, como le decía yo, según la naturaleza de ella, hay el uso letal de la fuerza. En el caso de nosotros, le podemos calificar como una operación son operaciones quirúrgicas donde los daños colaterales son extremadamente bajos en comparación a lo que se está haciendo. Porque si nosotros vemos el porcentaje de error que pueda existir, es extremadamente bajo para el resultado que se obtiene. Era un país donde llegaron momentos que había la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era arriba de 100. Es decir, que teníamos días en los cuales la cantidad de homicidios sobrepasaba los 50 homicidios diarios, y esto era prácticamente de manera constante. En una situación como esas, realizar operaciones en las cuales se logre reducir los índices a menos de 1 al día, con una dijéramos, organización terrorista tan bien organizada y tan poderosa como la pandilla en El Salvador, es realmente exitoso lo que se está haciendo. Y eso obviamente queda reflejado en los resultados y en lo que expresa la población, que es la que anda en la calle, no la que está desde un escritorio criticando. Porque fuera algo, dijéramos, preocupante para nosotros que cuando se le consulta a la población, que es la población que se ve afectada por el accionar de la delincuencia, que ellos manifestaran que
están siendo víctimas del accionar de las autoridades. Pero la población, ¿no? la mayor cantidad de la población manifiesta que les ha llegado una tranquilidad a sus sectores. Entonces, ese decir de algunas organizaciones que están solamente por generarle daño, porque pues ellos viven de eso, de que siga existiendo esas quejas, ellos van a estar manifestando muchas cosas, pero los resultados, en verdad, si vean las encuestas, las preguntas bien puntuales que le hacen, que si han sido víctimas de la Fuerza Armada o de la policía, la población manifiesta porcentajes bien bajos. Bueno, voy a hacer la pausa última y regresamos con temas que había planteado, por ejemplo, esta donación de helicópteros por parte del gobierno de Estados Unidos para tareas de supervisión, ¿verdad? Sí. Internacionales. Y por supuesto también un balance de la lucha contra la narcoactividad correspondiente al cierre de este año, que creo que ha sido bastante fuerte. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir ya concluyendo un poco en cuanto a estas proyecciones que se tienen de cara al cierre de la actividad que se ha tenido con relación a la narcoactividad. Entiendo que hay acciones que tienen que también, que contemplan sobre el reclutamiento de nuevos elementos de la Fuerza Armada. Hay una reciente donación también de unidades aéreas. Ministro, tres temas para poderlos desarrollar. Bueno, con respecto a los efectivos o a la gente que está en el proceso de adiestramiento, nosotros tenemos una programación durante todo el año de cuántos miembros de la institución se deben de reclutar, y a este momento tenemos dos grupos en adiestramiento. Uno que la próxima semana vamos a tomarle ya la juramentación. Ellos ingresaron en octubre al proceso, y otros que ingresaron ahora en noviembre a la Fuerza Armada, que son los que se necesitan para tener los cuadros completos de acuerdo a la planificación que tenemos nosotros, de tal manera de seguir apoyando el plan control territorial y tener los efectivos suficientes para mantener esta presencia en todo el territorio nacional, la cual nos ha ayudado a obtener los resultados de los que hemos estado conversando. Y es decir que también hay personal que cumple con su tiempo de servicio, personal que se jubila ya por la edad de jubilación, y todas esas personas se tienen que ir renovando. Por esa razón es que continúan ingresando más elementos, tanto por los que se necesitan para completar los cuadros como los que se necesitan para llenar las plazas que van quedando. Es decir que tenemos en proceso, como repito, dos grupos, unos que ya serán juramentados la próxima semana, y estos que han ingresado en noviembre, que serán juramentados o a final del año o a principios del próximo año. Respecto a la donación de los helicópteros MD-500, esto es un trabajo que venimos realizando junto con el grupo militar de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, en la cual el gobierno de los Estados Unidos ha tenido a bien apoyarnos para que nosotros continuemos manteniendo nuestra misión en Mali, y también que puede ser utilizado para nuestro país para hacer reconocimientos cuando, por ejemplo, hay desastres. Estos nos sirven para llegar a lugares donde es de difícil acceso y poder tener una evaluación de qué es lo que está sucediendo. Estos helicópteros ya son los más modernos de la versión MD, que allá en Mali nosotros tenemos un despliegue de helicópteros que apoyan a las fuerzas de las Naciones Unidas, tanto para escoltar convoyes como también
en operaciones de combate. Perdóneme la ignorancia, a lo mejor que exista en mi pregunta o mi apreciación. ¿Estos helicópteros son más necesarios para allá o es un destino que ya lo hacen en temas de cooperación? ¿O es de gran necesidad también que tenemos para seguir combatiendo el tema de la narcoactividad, el tema de la delincuencia en nuestro país? Son de acuerdo a las necesidades nuestras, que nosotros al final decimos a dónde son de mejor utilidad. En el caso de lo que tenemos en Mali, los helicópteros que tenemos allá necesitan el overhaul, el mantenimiento, y la misión que nosotros tenemos es bien importante que se mantenga de manera constante. Entonces, hablando con Estados Unidos, pues ellos se comprometieron en apoyarnos para que nosotros también mantengamos de manera eficiente esa misión. Entonces, nosotros vamos a destinar parte de esos helicópteros para Mali y otra parte para las necesidades acá internas. Esa es la realidad, porque tenemos otros helicópteros acá en El Salvador que allá no son los más eficientes por las características de ese país, ¿no? Las altas temperaturas. Entonces, también el tamaño de los helicópteros. Por esa razón nosotros hacemos esa distribución de esa manera. Luego, la otra pregunta que usted me hacía era relacionada con el tema... la narcoactividad. Sí, es decir, estamos al cierre del año y sabemos que ha habido fuertes golpes a la narcoactividad en el país, ¿no? Sí, aquí podemos dividirla en dos partes. Una es lo que se ha hecho durante el régimen de excepción, que son 6.9 toneladas que se han capturado solo durante ese periodo, pero en lo que va del año llevamos ya 9.7 toneladas de diferentes drogas, que eso en dinero son 223.27 millones de dólares. Todavía pues faltan prácticamente un mes con un par de días para finalizar el año. Normalmente al final del año es donde hay bastante actividad de los narcotraficantes, y esperamos en estos días que faltan para terminar el año, pues seguir haciendo más incautaciones. De todas maneras, las incautaciones que se hacen es producto de la actividad que tienen los narcotraficantes. No es que la autoridad, que nosotros como autoridad crucemos los brazos y no hagamos nada. Nosotros mantenemos siempre nuestros patrullajes. En el caso de la Fuerza Naval, la Fuerza de Tarea Naval Tridente se mantiene custodiando nuestro mar territorial, y mucho más allá de ello colaborando con pues otros países en la lucha contra el narcotráfico, e internamente la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada continuamos golpeando el narcotráfico, especialmente lo que más se ha incautado en la parte terrestre dentro del Plan Control Territorial ha sido la marihuana, que es parte del financiamiento que tienen las maras y pandillas. Y aquí se les ha estado golpeando fuertemente, tanto al menudeo como también en cantidades más grandes. Ese es el trabajo que se ha estado realizando, pues continuamos en él, y decir que ha sido un trabajo muy eficiente. Nosotros como Fuerza Armada y el país como Estado como tal, el señor presidente nos ha apoyado para darnos las herramientas necesarias para la lucha contra el narcotráfico. Ya muy pronto vamos a anunciar la adquisición que estamos realizando de aeronaves que van a utilizarse precisamente para continuar ese trabajo en contra del narcotráfico. Y esto es producto de la política del gobierno de presentar una lucha frontal en contra del narcotráfico, no solamente interno, sino contribuir a la comunidad internacional, así como lo estamos haciendo, así como estamos logrando una paz en el interior, en nuestro país, también estamos colaborando internacionalmente en la paz mundial, y también así como estamos
combatiendo el narcotráfico internamente, estamos colaborando con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico. Ministro, el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerle que nos haya permitido hacer también el complemento desde la perspectiva de ustedes que están al frente de lo que es el Gabinete de Seguridad. Y lo que al principio conversábamos precisamente con nuestro primer invitado, Ricardo Sosa, sobre este tema que tiene que ver con la reducción en la tasa de homicidios en nuestro país y las actividades que ustedes se marcan. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerle y, como siempre, estar atentos a seguir el curso de la situación como sigue en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, y también agradecerle a la población ese valor que han tenido de denunciar una cantidad muy significativa de operaciones exitosas, de incautaciones de droga, de armamento y de ubicación de pandilleros. Es producto de ese valor que ha tenido la población de estar denunciando. Continúenlo haciéndolo. Ustedes saben que cada vez que ponen una denuncia, casi de inmediato hay resultados positivos, es decir, las autoridades respondemos a ese llamado. Así es que solo este resultado puede ser posible si la población también se arma de valor y continúa denunciando a los delincuentes. La última pregunta: de los 20,000 que hacen falta por capturar, ¿ya los tienen controlados o estos son los que andan segregados o han huido del país? Tenemos datos que existen, algunos han salido del país, otros se encuentran huyendo en el país, y por esa razón es que las operaciones continúan hasta llevarlo ante la justicia. Bueno, gracias, ministro. Le agradezco a usted, a ustedes, amigos. Continúen con nosotros. Arriba mi gente viene con toda la energía para que usted pase precisamente una muy buena mañana. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.